Hola a todos de nuevo, muy buenas, espero que estéis bien. Aprovecho y os envío un fuerte abrazo. Mirad, en el vídeo de hoy vamos a resumir y explicar el primer apartado del tema 7, figuras planas. Vamos a recordar de cursos anteriores cuáles son los elementos de un polígono, que es un polígono regular, calcular los ángulos interiores del polígono y la suma de todos sus ángulos. Bien, bueno, pues venga, vamos a comenzar. En primer paso, el primer punto que vamos a recordar, que era un polígono. Bueno, esto lo sabemos, ¿no? Un polígono, una figura geométrica limitada por una línea poligonal cerrada. Los elementos del polígono, pues ahí lo tenéis, son los vértices, los lados y los ángulos interiores. Cada dos puntos, aquí tenemos uno y otro, cada dos puntos están unidos entre sí por una línea, que es lo que forma el lado del polígono. En la figura que estáis viendo, observamos pues que este es un polígono de 5 lados, que tiene 5 vértices y que tiene 5 ángulos. Si os fijáis, los nombres de los polígonos pues no están al azar, no son al azar. El nombre del polígono viene determinado justamente por eso, por el número de lados, vértices y ángulos. Así que analizando, triángulo 3, cuadrado, cuadrilátero 4, pentágono 5. Vamos a ver ahora la suma de los ángulos interiores de un polígono. La primera figura que nos encontramos, en esta de aquí, tenemos un triángulo. Mirad, importante, nosotros a partir de ahora, está establecido que cuando nos referimos a los vértices utilizamos las letras mayúsculas A, B y C. Si lo que queremos es referirnos a los ángulos, si yo quiero referirme a este ángulo de aquí, pues el vértice C, pero le colocamos el símbolo. A con gorrito, digamos así, nos referimos a los ángulos. Y para las aristas o lados utilizamos la letra minúscula, pero no de cualquier forma. Siempre voy a nombrar el lado opuesto con la misma letra que el ángulo. Si este es a mayúscula, este es a minúscula. Si este de aquí es el vértice C, pues este de aquí enfrente es el lado C. Si este de aquí es el ángulo o el vértice B o el ángulo B gorrito, pues este de aquí es el que vamos a llamar B minúscula. Vamos con esto que nos interesa. Tres ángulos. ¿Cuánto suman los tres ángulos de un triángulo? Pues aquí lo tenemos. La suma de los ángulos de un triángulo siempre vale 180. Esto ya no lo sabíamos de antes. Y en el caso del cuadrado, pues también sabemos 360. ¿Pero por qué 360? Pues fijaros lo que sucede aquí. Realmente un cuadrado, si os fijáis, aquí tengo dos triángulos. Triángulo 1 y triángulo 2. Y nosotros sabemos que cada triángulo, sus ángulos miden 180. Entonces, cuando yo quiero sumar los cuatro ángulos de un cuadrado, como hay dos triángulos, pues 2 por 180. Y ojo con este 2. ¿De dónde sale ese 2? ¿Por qué hay 2? Bueno, pues coincide, y lo vamos a ver más adelante, que 4 son los lados del polígono. 4 menos 2, 2. Este 2 de aquí. 360. Fijaros aquí con esto. Si yo hago el mismo razonamiento en lugar en un polígono de 4, en un polígono de 5, de 6, de 7, viendo cuántos triángulos hay dentro y aplicando el mismo razonamiento, sumamos los ángulos de cada triángulo, al final a lo que llegamos es a esta conclusión de aquí, que podemos calcular la suma de todos los ángulos multiplicando 180 por el número de triángulos que hay dentro, por n menos 2, siendo n, ¿quién es n? El número de los lados de un polígono. En el caso, por ejemplo, vamos a explicarlo. Venga, aquí, un ejemplo. En el caso del pentágono, ¿cuánto suman los ángulos de un pentágono? Pues ese va a ser igual a 180 grados por 5 menos 2. ¿Por qué? Porque en el caso del pentágono el número de lados es 5. ¿Lo tenemos? Muy bien.
Pues ya sabemos calcular las sumas de los ángulos de cualquier polígono con esta formulita de aquí. Vamos a hacer ahora la siguiente parada, que son los polígonos regulares. Lo sabemos, un polígono regular no es más que un polígono en la que todos los lados y todos los ángulos miden lo mismo. ¿Cuáles son los elementos del polígono regular? Aquí tenemos, perdón, lo escribimos bien. ¿Cuáles son los elementos del polígono regular? Pues aquí tenemos el primero, el centro, que lo tenéis ahí. Los vértices, las letras mayúsculas. Los lados, fijaros, cuando yo quiero ir del vértice A al vértice B, a este le voy a llamar también AB. O utilizar una letra minúscula, como queráis, que en este caso sería la letra D, pequeñita. Los ángulos interiores, lo que os he dicho antes, cuando yo quiero nombrar un ángulo utilizo la misma letra, pero marcándolo de esta forma. La apotema, importante, ¿qué es la apotema? Este de aquí. Esto de aquí es la apotema. Y es la recta que une el centro con el lado, con el punto medio del lado. Y por último el radio, que es lo que une el vértice con el centro. Cuidado, normalmente en general, la apotema no es igual que el radio. Esto solo sucede en el hexágono. En el hexágono sí que el A es igual que el radio. Lo veremos más adelante, no os preocuparos. Muy bien, sabemos que es un polígono regular y ahora yo me pregunto, ¿y cuánto mide cada ángulo de un polígono regular? Porque todos los ángulos miden igual. La pregunta que yo me voy a hacer es, ¿cuánto mide este ángulo A? Porque si es un polígono regular, ¿cuánto mide A? En lugar de A le voy a llamar alfa, ¿vale? Es otra letra griega. Me da lo mismo decir un ángulo así o utilizar la letra griega. Pues ¿cómo se calcula? Muy fácil. Nosotros, ¿cómo voy a calcular alfa? Muy fácil. Es que esto ya lo hemos calculado nosotros en el apartado de arriba. Nosotros sabemos cuánto suman la suma de todos los ángulos. Y hay 6. Pues vamos a sumar primero todos los ángulos y lo que me dé lo dividimos por 6. En este caso es 5 porque es un pentágono. Entonces, la suma de los ángulos lo hemos calculado arriba, es 180 por n-2, pues dividiendo por el número de ángulos. Aquí vemos el ejemplo. La S, ¿cómo se calcula la S? Pues 180 grados por 5 menos 2. Es decir, que la suma es 180 grados por 3. Pues ¿cuánto vale el ángulo alfa? Pues muy fácil, 180 grados por 3 dividido por 5. ¿Por qué? Porque n es igual a 5 en el caso del pentágono. Perfecto. Ahora ya lo escribimos con letras. Esta es nuestra conclusión. El ángulo alfa de un polígono se calcula de esta forma, con la formulita esta que tenemos aquí. Aquí lo dejamos marcado. Vamos a hacer otro ejemplo más, aunque ya lo tenemos. Perdón, los fallos del directo. Vamos a hacer ahora el ejemplo que tenemos aquí. Vamos a comprobar que en un cuadrado alfa vale exactamente 90 grados. Bueno, yo no sé en principio lo que tiene que valer el ángulo de un polígono, pero nosotros sí podemos calcular la suma total. La suma total hemos dicho que es 180 grados por n menos 2. Y en este caso n es 4 porque es un cuadrado y tiene 4 lados. Entonces ese va a ser pues 180 grados por 4 menos 2. La suma total es 180 por 2, 360 grados. Pues súper fácil ya. Si es S partido por n, pues alfa va a ser igual a 360 grados partido por 4. 90 grados. Justamente lo que queríamos demostrar.
Bueno, espero que os sirva de ayuda. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Un beso a todos.